Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo la hora que vean esta presentación. En este video vamos a desarrollar una unidad fundamental dentro de lo que es la fisiopatología, en donde estaremos hablando del equilibrio ácido-básico. En primer lugar, desarrollar un poco recuerdos fisiológicos acerca de lo que es un ácido, acerca de lo que es una base, y por supuesto estaremos hablando también de las enfermedades o de las patologías que justamente desencadenan un desequilibrio a nivel del pH, es decir, a nivel del equilibrio ácido básico. En primer lugar, tenemos que saber lo que es ácido y lo que es base. Ácido es toda sustancia capaz de ceder un hidrogenión. Realmente hay muchas definiciones de ácido, pero esta es la que vamos a tomar en cuenta en relación al pH. Entonces, toda sustancia que es capaz de otorgar, de prestar, de ceder, de aportar un hidrogenión es la sustancia ácida. Y base o sustancia alcalina es toda sustancia capaz de obtener o de captar un hidrogenión, ¿verdad? Entonces, son conceptos antagónicos lo que es ácido, a lo que es base, digo bien, a lo que es ácido. Y básicamente la cantidad de hidrogenión es lo que determina la acidez o la basicidad de una sustancia, pero nosotros vamos a estudiarlo en forma de pH. O sea, el pH es la medida de la basicidad o de la alcalinidad, ¿verdad? Y de la acidez de una sustancia, ¿verdad? Y vamos a ver enseguida qué es el pH en relación a la concentración de hidrogeniones. Entonces, eso es lo que ya dijimos, ¿verdad? Es la medida. Nosotros medimos la acidez o la alcalinidad no teniendo en cuenta realmente la concentración de hidrogeniones, sino teniendo en cuenta el nivel de pH de toda sustancia. Todas las sustancias tienen un nivel de pH establecido, de hecho que dentro del organismo todos los líquidos tienen un pH diferente. La saliva tiene un pH alcalino, el jugo gástrico tiene un pH ácido, el jugo pancreático tiene un pH alcalino, y bueno, cada sustancia tiene un pH diferente. De hecho, que hay también sustancias que tienen pH totalmente diferente a la del cuerpo humano. Y bueno, la sangre también tiene un pH diferente al resto. La sangre, de hecho, que es un pH neutro. Por eso es que la sangre, al ser un pH neutro, al ser el líquido más abundante del cuerpo, se toma este pH de la sangre, el pH sanguíneo, como el pH neutro del cuerpo, del organismo, ¿verdad? Entonces, nosotros vamos a medir el pH como la medida, o sea, nos va a servir como medida para saber la alcalinidad o la basicidad de una sustancia, ¿verdad? Pero el pH tenemos que saber qué relación tiene con los hidrogeniones. El pH vendría a ser lo inverso a los hidrogeniones. Cuanto más hidrogeniones hay en un líquido, menos pH y viceversa. Cuanto eh, más pH hay, menos hidrogeniones hay en un líquido, ¿verdad? Entonces, es la concentración inversa o el logaritmo inverso, como dice acá, ¿verdad? De la concentración de hidrogeniones. A mayor pH, menor, así, a mayor cantidad de hidrogeniones, menor pH, a menor cantidad de hidrogeniones, mayor pH. Dijimos que todos los líquidos tienen un pH establecido, determinado, y es la sangre, al ser el líquido más abundante del cuerpo, es el pH que se toma como pH neutro, el pH de la sangre. Y el pH de la sangre, no hay también un pH establecido, sino que hay un rango de pH a nivel sanguíneo. Tal es así que, teniendo en cuenta que el pH de la sangre tiene rangos mínimos y rangos máximos, nosotros tomamos como que el pH sanguíneo y por lo tanto el pH neutro del cuerpo es de 7.35 a 7.45. ¿Por qué? Porque la sangre venosa tiene menor pH. O sea, los rangos mínimos de pH a nivel sanguíneo se encuentran en las venas, en la sangre venosa. ¿Por qué? Porque ahí hay mayor cantidad de dióxido de carbono y menos cantidad de oxígeno. Sin embargo, en la sangre arterial el pH es un poco más alto, no es tampoco tanta la diferencia, pero en la sangre arterial hay mayor cantidad de oxígeno y hay menos cantidad de dióxido de carbono, por eso el pH arterial es de 7.45. Sabemos que las excepciones a esta regla son, por supuesto, la arteria pulmonar, que contiene más sangre desoxigenada que oxigenada, y la vena pulmonar, que contiene más sangre oxigenada que desoxigenada, ¿verdad? Entonces, tomamos como parámetro, como punto base, el pH sanguíneo
como el pH neutro del organismo, a saber que es 7.35 a 7.45. Ese es el rango del pH neutro del organismo. Todo lo que esté por debajo de estos valores de 7.35 lo consideramos acidosis, y todo lo que esté por encima de este valor lo vamos a considerar alcalosis. Después vamos a ver que cada una de estas, acidosis y alcalosis, se vuelven a dividir nuevamente en metabólica y respiratoria. Acá tenemos lo mismo, ¿verdad? Acá, bueno, acá dice el pH intracelular es 7, ¿verdad? Pero el pH neutro ya dijimos que es de 7.35 a 7.45. Los trastornos de estos valores de pH se dividen entonces en acidosis y alcalosis, y cada uno de ellos otra vez, según el origen del trastorno, se puede dividir otra vez en metabólico o respiratorio. ¿Verdad? Ahí dice alveolar, que es lo mismo que respiratorio. Entonces podemos tener acidosis respiratoria, acidosis metabólica, alcalosis respiratoria, alcalosis metabólica. Entonces hay 4 tipos de trastornos que en instantes vamos a ir viendo. Hay una ecuación llamada ecuación de Henderson-Hasselbalch, que básicamente es muy importante porque nos explica cuáles son los factores que intervienen en el aumento y en la disminución del pH. O sea, de qué depende, cuál es el factor influyente que hace que el pH se pueda modificar por encima de sus valores neutros o por debajo de sus valores neutros. ¿Qué nos dice la ecuación de Henderson-Hasselbalch? En síntesis, lo que nos dice es que la concentración de bicarbonato es directamente proporcional a la concentración del pH. Es decir, a mayor cantidad de bicarbonato, mayor cantidad de pH. Cuanto más bicarbonato, más alto el pH. Cuanto menos bicarbonato, menos pH, ¿verdad? Sube la cantidad de bicarbonato, sube el pH. Baja el bicarbonato, baja el pH. Es decir, directamente proporcional es la relación del bicarbonato con el pH. Pero sin embargo, hay otro factor que interviene también sobre el valor de pH, que es el dióxido de carbono. En el caso del dióxido de carbono, la relación es inversamente proporcional. Es decir, que a mayor cantidad de dióxido de carbono, menor pH, y a menor cantidad de dióxido de carbono, mayor pH. Es inverso, es al revés. Cuanto más dióxido de carbono hay, va a haber menos pH. Cuanto menos dióxido de carbono hay, va a haber más pH. ¿De dónde sale esta explicación? Esa es la conclusión. Ahora, esta es la ecuación de Henderson-Hasselbalch. Es un logaritmo entre la sal, que es el bicarbonato, y el ácido, que va a ser básicamente la formación del CO2, porque el CO2 no es un ácido, pero de acá sale el CO2 de este ácido. Es decir, es un logaritmo de un cociente entre la sal y el ácido, y eso es lo que nos va a explicar enseguida por qué es que el bicarbonato es directamente proporcional al pH y por qué el CO2 es inversamente proporcional al pH. Pero fijémonos que el pH no solamente depende de esto, depende de una constante de los líquidos o de los gases o de los sólidos llamado pKa. La pKa es una constante de disociación que tienen todas las sustancias elementales, que básicamente es esto lo que tiene mayor influencia sobre el pH, además de el bicarbonato y el CO2. Es decir, la ecuación de Henderson-Hasselbalch completa nos dice que el pH deriva de la concentración del bicarbonato, del CO2, pero también hay que tener en cuenta una constante de disociación que también influye sobre la cantidad de pH de cada líquido o de cada sustancia, ¿verdad? Entonces acá tenemos una pKa, ¿verdad? Una constante, ¿verdad? Que básicamente esto se va a sumar al logaritmo entre la sal, que va a ser el bicarbonato, una constante que va a generar, que va a formar ácido junto al CO2, ¿verdad? Y acá tenemos la explicación. Todo esto, ¿por qué es que el pH disminuye cuando aumenta el CO2? Sencillamente porque el CO2 es el denominador de este cociente, ¿verdad? Es decir, evidentemente, al ser el denominador, entonces va a ser inverso al pH. Sin embargo, lo que vemos acá es el bicarbonato en la ecuación de Henderson-Hasselbalch, el bicarbonato está en el numerador del cociente, entonces está arriba, ¿verdad? Entonces, por eso es que aumenta esto y aumenta el pH, disminuye esto y disminuye el pH. Por eso es que es directamente proporcional. Sin embargo, la concentración de CO2 es inversamente proporcional al pH. Cuando aumenta, digamos, el CO2,
esto va a hacer que el pH disminuya y el pH disminuido es sinónimo de acidosis. Sin embargo, si esto disminuyese, el pH va a estar aumentado, en ese caso vamos a tener alcalosis. Eso en cuanto al CO2. Sin embargo, en cuanto al bicarbonato, ya sabemos que esta relación es directamente proporcional, por lo tanto, un aumento de bicarbonato va a generar un aumento del pH. El aumento del pH es llamado alcalosis, como ya dijimos anteriormente. Sin embargo, una disminución del bicarbonato, al ser directamente proporcional al pH, va a generar una disminución de pH. Eso es denominado acidosis. Esa es la explicación de la ecuación de Henderson-Hasselbalch. Ahora, ¿qué pasa si hay una alteración del pH? Tenemos unos sistemas compensadores, digo bien, unos sistemas buffers, unos sistemas amortiguadores que compensan la ecuación, que regulan la ecuación y que lo mantienen o que lo llevan a un equilibrio del pH. Es decir, si tenemos una alcalosis, la función de este sistema amortiguador va a ser bajar el pH hasta valores neutros, hasta valores normales, hasta valores fisiológicos de equilibrio, ¿verdad? Si tenemos una disminución de pH, lo que va a hacer este sistema buffer, este sistema amortiguador, va a ser aumentarlo hasta valores normales, fisiológicos y de equilibrio, ¿verdad? Bueno, entonces, ¿cuáles son los sistemas amortiguadores? Realmente tenemos 5 sistemas amortiguadores en total. Tenemos 3 sistemas amortiguadores inorgánicos y tenemos 2 órganos que también cumplen la función de buffer, o sea, de amortiguadores o de compensadores. Generalmente este sistema amortiguador está formado, está estructurado por un ácido que suele ser un ácido débil, que tiene poca ionización, y por supuesto la sal de ese ácido débil. Vamos a ver cómo está formado, vamos a ver ahora justamente cómo se forman los sistemas amortiguadores, ¿verdad? Los 5 sistemas amortiguadores están acá. Acá están los 3 sistemas amortiguadores inorgánicos. Tenemos el ácido carbónico, ¿verdad? Es decir, el bicarbonato, el fosfato y las proteínas, que son sustancias orgánicas que también van a compensar esto. Las proteínas son alotéricas y vamos a ver enseguida por qué es eso, ¿verdad? Estos 3 componentes más el sistema renal, o sea, los pulmones en otras palabras, y el sistema respiratorio, los pulmones en ese caso, y los riñones, el sistema renal, componen los otros 2 órganos que, asociados a estos 3, también hacen lo mismo, es decir, compensan el, el desequilibrio del pH. ¿Qué es lo que nos quiere mostrar esta imagen? Esta imagen nos dice que el agua que vemos acá en la imagen, el agua pues tiene una capacidad de ionización. ¿Qué significa la capacidad de ionización? Es decir, que se comporta como un comodín, es decir, se adapta al medio en el cual está como diluyente. Es decir, puede ganar un hidrogenión y convertirse en H3O, en hidronio, o puede perder un hidrogenión y convertirse en OH, en alcohol, ¿verdad? Entonces, es una sustancia que es el diluyente o el solvente universal que se puede comportar perdiendo o ganando hidrogeniones. Si gana hidrogeniones, el agua va a generar una acidosis en cualquier solución. Si pierde hidrogeniones, el agua va a comportarse como una sustancia que va a generar alcalosis en cualquier solución, ¿verdad? Entonces, sabemos que la mayoría de las reacciones metabólicas, ya sean catabólicas o anabólicas, están en presencia de agua, es decir, están por medio del agua. Entonces, todas las reacciones van a generar acidosis o alcalosis. Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? El organismo consta o tiene un sistema buffer que básicamente lo que hace es compensar estas alteraciones para llevar estas alteraciones, ya sea acidosis o alcalosis, a valores cercanos al 7, ¿verdad? Bueno, realmente 735, 745 es el valor neutro, pero por lo menos los sistemas buffers son los que más se aproximan a esos valores. Bueno, un sistema amortiguador está formado de esta forma, ¿verdad? Generalmente la base fuerte, cuando está en presencia de un ácido débil, es capaz de generar una base débil más agua. Esto es fácil de acordarse, ¿verdad? Le unimos la primera palabra de esto a la última palabra de esto y ya tenemos lo que va a formar. Base fuerte más ácido débil, base débil, ¿verdad? Y bueno, le sumamos el agua, ¿verdad? Sin embargo, el ácido fuerte en presencia de una sal alcalina o también en presencia de una sal del ácido débil va a formar ¿qué cosa? Un ácido
débil, ¿verdad? Y ahí unimos la primera palabra de esto, más la última palabra que vemos acá, ácido débil, ya tenemos ahí, y más le sumamos sal, ¿verdad? Esta es la forma en la cual se generan o se comportan los sistemas amortiguadores. Ahí están los 5 sistemas amortiguadores, los 3 que ya hablamos, más el pulmón o el sistema respiratorio y los riñones, el sistema renal, ¿verdad? Son los 5 sistemas que regulan el pH y que mantienen el equilibrio ácido básico. ¿Cómo está formado cómo está formado y qué función tiene el sistema amortiguador del bicarbonato? El sistema amortiguador del bicarbonato básicamente está formado por un ácido carbónico y también por una sal llamado bicarbonato de sodio. Entonces, evidentemente, eh, cuando nos encontramos con este sistema y a este sistema se le agrega un ácido fuerte como el HCl, ¿verdad? Que está presente principalmente en los jugos gástricos del estómago, por supuesto, ¿verdad? Eh, Generalmente la reacción que genera este ácido clorhídrico es básicamente formar otra sal, ¿verdad? Que es el bicarbonato de sodio y dar lugar a un ácido débil, en este caso va a ser el ácido carbónico. Es decir, el ácido clorhídrico reacciona, genera una reacción química con el bicarbonato de sodio, generando un ácido débil que es el ácido carbónico y también una sal que va a ser el cloruro de sodio. En la próxima imagen vamos a tener justamente eso. Ahí está, cómo se realiza el sistema del bicarbonato. Ahora, el tema del bicarbonato, hay un problema, que su pKa no es muy alto, por lo tanto, acá vemos el pKa del bicarbonato de 6.1 nada más, por lo tanto no es un buen amortiguador esto. Aunque la salvedad justamente lo dice acá, que teniendo en cuenta que hay mucho bicarbonato afuera de la célula, es un buen amortiguador extracelular. Sirve para afuera de la célula. Pero para dentro de la célula es relativamente, moderadamente un buen amortiguador, ¿verdad? No es gran amortiguador, ¿verdad? Ahora, tenemos que tener en cuenta también que el bicarbonato puede reaccionar también con una base fuerte. Generalmente la base fuerte que reacciona con el bicarbonato es el hidróxido de sodio y básicamente puede formar eh, bicarbonato de sodio también y agua también, como ya dijimos anteriormente. Y como ya mencionamos, este no es un buen amortiguador intracelular, como sí lo van a hacer las proteínas. Ya enseguida vamos a hablar de las proteínas. Las proteínas sí tienen un pKa más alto, aproximado o cercano al pH neutro. Por lo tanto, las proteínas sí van a ser unos buenos amortiguadores intracelulares, pero no así, no así el sistema de bicarbonato, porque el sistema de bicarbonato es más bien para afuera. Ya dijimos, esto es el mejor amortiguador de líquido extracelular y esto ya hemos explicado anteriormente en el texto. El sistema amortiguador de fosfato básicamente está formado por un fosfato dibásico de sodio y también un fosfato monobásico de sodio, es decir, una base débil y un ácido débil. Los dos son débiles. Una base débil y el otro es el ácido débil. Y básicamente eh, esto puede dar lugar básicamente a- al fosfato monobásico de sodio más cloruro de sodio, este sistema amortiguador de fosfato. Este sistema amortiguador de fosfato, ¿dónde es importante? A nivel renal. Su pKa ya es un poco más alto que el de bicarbonato, pero, ven, ya 6.8 ya es, ¿verdad? Pero aún no es cercano a lo que es el pH neutro, ¿verdad? Que es 7.35 a 7.45. Es decir, es mejor que el bicarbonato, digamos, a nivel intracelular, pero no tanto aún como va a ser las proteínas. Es decir, digamos que es un amortiguador, eh, digamos que moderado, vamos a decir. No es ni tan poco, no es ni tan alto. Es lo que dice acá. Tiene mayor amortiguador que el bicarbonato, ¿verdad? Eh, para dentro de la célula, pero hay una salvedad. Es decir, tampoco no es tan gran amortiguador para afuera de la célula, porque hay en poca cantidad afuera. Entonces, es medio medio, es decir, es moderadamente un buen amortiguador adentro de la célula y moderadamente un amortiguador afuera de la célula. Ni uno ni otro, ¿verdad? Ni es tanto afuera ni es tanto adentro, ¿verdad? Es decir, no es el más utilizado, aunque sí, este sistema amortiguador, ¿dónde es utilizado? En los riñones, en los túbulos renales, por eso es que dice ahí,
es el sistema amortiguador más importante en los túbulos renales. Y su pKa es un poco más alto ya que el del bicarbonato, pero aún no es muy alto como el de las proteínas que vamos a ver ahora. Y ahora justamente vamos a ver que justamente las proteínas son los mejores amortiguadores adentro de la célula, en el líquido intracelular. Tiene un carácter anfótero, significa que igual que el agua, tiene también un poder de ionización, es decir, puede ceder o puede captar hidrogeniones dependiendo en dónde esté, en el medio o en el ambiente en el cual se encuentre, de acuerdo a las características, las propiedades del medio en el cual está las proteínas. Es decir, se comporta más o menos similar a el agua también. Cuando las proteínas están, digamos, regulando las funciones del pH en un medio alcalino, son capaces de ceder hidrogeniones. Sin embargo, en medio ácido hacen lo contrario, captan hidrogeniones. Como ya dijimos, el pKa de las proteínas sí es un poco más cercano ya al pH, es más alto, por lo tanto, se puede, digamos, encontrar como buen amortiguador en el líquido intracelular. Tenemos también que tener en cuenta que las proteínas también están presentes en la sangre. Una de las proteínas de la sangre es la hemoglobina. La hemoglobina es una proteína cuaternaria que tiene un nivel de organización cuaternaria. Y bueno, las proteínas son la hemoglobina son las proteínas más abundantes de la sangre, junto a la albúmina del plasma, ¿verdad? Y la globulina. Entonces, es por eso de que las proteínas son buenos amortiguadores intracelulares, a pesar de que sabemos que la sangre es un líquido extracelular, ¿verdad? Pero son muy buenos amortiguadores, sobre todo por su función anfótera y también por su pKa, que es cercano ya al valor de pH neutro. Ahí tenemos ya lo que dijimos. Es el más importante dentro del sistema o del líquido intracelular. Bueno, como vemos acá, eh, las proteínas pueden ceder o pueden captar hidrogeniones, como ya hemos dicho. ¿Qué es el principio isohídrico? El principio isohídrico básicamente eh, es la unión, podemos decir, o la conjunción o la ayuda entre todos estos sistemas amortiguadores. La acción simultánea e integrada. Eso es lo que determina, digamos, el principio isohídrico. Es decir, cuando todos los sistemas amortiguadores se activan y se ayudan entre sí y trabajan al unísono. Cuando todos se activan y trabajan de forma conjunta, a eso es lo que llamamos principio isohídrico. Acá tenemos los tres sistemas amortiguadores, ¿verdad? Además de eso, no podemos dejar de mencionar que tenemos también dos órganos o dos sistemas, porque el pulmón forma parte del sistema respiratorio, digo bien, y los riñones forman parte del sistema renal. Entonces tenemos dos sistemas tampones también, dos buffers, que son los pulmones y los riñones también, que vamos a ver enseguida. El sistema respiratorio, básicamente, ¿de qué forma regula el pH? Y lo regula eliminando o reteniendo el dióxido de carbono. Es ese su material de trabajo. El sistema respiratorio elimina o retiene CO2 dependiendo de qué forma hay que regular el pH. Ahora, ¿cuándo actúa el sistema respiratorio? Cuando el problema es a nivel renal, cuando el problema es metabólico, cuando el riñón hace algún tipo de, o sea, cuando se cumple algún error a nivel metabólico, cuando ocurre algún error a nivel metabólico, es ahí donde entra en acción el pulmón, el sistema respiratorio. No es que cuando hay un problema respiratorio, ahí actúa el pulmón, no. Como si fuera que estamos dos amigos, ¿verdad? Cuando un amigo comete un error, yo le ayudo. Cuando yo cometo un error, él me ayuda. Bueno, así mismo trabajan el riñón y el pulmón. Son como dos amigos. Cuando uno falla, el otro es el que acude en acción para ayudarlo. Entonces, un fallo renal, un fallo metabólico, cuando hablamos de metabólico nos referimos al riñón, el que ajusta ese error es el pulmón, el sistema respiratorio. Lo mismo va a pasar cuando hay un problema respiratorio, algún desajuste a nivel pulmonar, en lo que se refiere al pH, es el riñón el que va a entrar en acción y va a regular el pH. ¿Cómo lo va a hacer? ¿Cómo va a ser la regulación del pulmón? Sencillamente, ya dijimos, reteniendo, eliminando más CO2
o reteniendo más CO2. La pregunta es, ¿y cómo va a ser el pulmón para eliminar más CO2? Y sencillamente aumentando la ventilación. A mayor inspiración va a haber mayor expiración y al expirar más, por supuesto, se va a eliminar más cantidad de dióxido de carbono. Y bueno, lo contrario, si queremos retener más CO2, pues el organismo va a disminuir la ventilación y se va a expirar menos CO2, se va a retener más adentro, ¿verdad? Bueno, sencillamente ya dijimos que al aumentar el dióxido de carbono van a aumentar los hidrogeniones. ¿Por qué? Porque al aumentar los hidrogeniones va a disminuir el pH. Cuanto más dióxido de carbono dijimos, menos pH, por la ecuación de Henderson-Hasselbalch. Y lo contrario, si aumentan los hidrogeniones, va a aumentar básicamente, eh, si aumentan los hidrogeniones, digo bien, básicamente va a aumentar básicamente el dióxido de carbono y eso va a hacer que disminuya el pH. Por la ecuación de Henderson-Hasselbalch también. Es lo mismo que dijimos acá, ¿verdad? El CO2 al aumentar lo que hace es aumentar la cantidad de hidrogeniones, pero recordemos que nuestro valor principal va a disminuir. ¿Cuál es nuestro valor principal acá? El pH, porque el pH es nuestro valor fundamental dentro del equilibrio ácido básico. ¿Qué va a pasar con esto? El CO2 se va a mezclar con agua y el agua va a generar el HCO2, H2CO3. Esto va a dejar libre un hidrogenión y el resto va a ser liberado en forma de bicarbonato. Por eso es que el bicarbonato, al disminuir el pH, también va a disminuir la cantidad de bicarbonato porque se va a liberar bicarbonato. ¿Qué pasa con el sistema renal? Los riñones actúan cuando el problema es renal, no. Cuando el problema es respiratorio. El desajuste respiratorio es el que va a activar a los riñones, el que va a activar al sistema renal. El sistema renal no va a ajustar su propio error, va a ajustar el error de su amigo, que es el pulmón. Entonces, cuando se activa este sistema renal, se activa porque su amigo, el pulmón, es lo que falla. Cuando hay un problema respiratorio es donde se activa el sistema renal. Cuando había un problema metabólico, se activaba el otro, el sistema pulmonar. Pero acá, o el sistema respiratorio. Pero acá, este sistema se va a activar cuando hay un desajuste a nivel respiratorio, a nivel de los pulmones. El sistema renal, ¿con quién trabaja? Con CO2 no trabaja. ¿Trabaja con quién? Con bicarbonato. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer para regular el pH? El riñón, eliminando más cantidad de bicarbonato o bien reteniendo el bicarbonato. Evidentemente, cuando hay un pH alto, el riñón va a tratar de bajar eso. Va a tratar de bajar el pH, bajando también la cantidad de bicarbonato. Tiene que disminuir la cantidad de bicarbonato. ¿Cómo va a ser el riñón para disminuir la cantidad de bicarbonato? Eliminando más bicarbonato por la orina, excretando más bicarbonato por medio de los túbulos renales. Sin embargo, si el pH está bajo, hay que elevarlo hasta valores neutros, hasta valores normales. Entonces, ¿qué va a hacer el riñón? Va a aumentar el pH actuando sobre quién? Actuando sobre el bicarbonato. ¿Qué va a hacer el riñón para aumentar el pH? Va a aumentar el bicarbonato también. Y al aumentar el bicarbonato va a aumentar el pH, ¿verdad? Pero ¿cómo lo va a elevar al bicarbonato? El riñón va a elevar el bicarbonato reteniendo más bicarbonato, es decir, disminuyendo la excreción renal y aumentando la reabsorción tubular en los túbulos renales. Esa es la forma en la cual el riñón va a actuar para regular el pH. Dentro de los túbulos ocurre esto, ¿verdad? Se libera básicamente más cantidad de bicarbonato o menos cantidad de bicarbonato dependiendo de la necesidad. También estos bicarbonatos se eliminan por un mecanismo de cotransporte, básicamente con el sodio, y el sodio a su vez se elimina básicamente o se intercambia también con el potasio por otro mecanismo de cotransporte. Acá vemos lo mismo, ¿verdad? El bicarbonato va a actuar en presencia del sodio. El sodio es lo que se intercambia por un cotransporte con el hidrogenión liberado del ácido carbónico. Y básicamente el sodio nuevamente después sale de la célula
por un contratransporte con el potasio. Bueno, las compensaciones, ya dijimos, ¿verdad? Las compensaciones pueden ser en referencia a cuál es el problema. Dijimos que un problema respiratorio, una alteración respiratoria, no va a ajustar esto el pulmón, lo va a ajustar el riñón. Una alteración respiratoria, la compensación es renal. Una alteración metabólica, ¿verdad? O renal, la compensación es respiratoria. Recordemos el ejemplo de los amigos, ¿verdad? El amigo falla, yo le ayudo. Yo fallo, el amigo me ayuda, ¿verdad? Un problema renal, el riñón, perdón, el pulmón lo va a ajustar. Un problema pulmonar, el riñón lo va a ajustar. Ya dijimos de qué forma hacen esto, ¿verdad? En el caso del pulmón, reteniendo o eliminando más cantidad de CO2. Y en el caso de el riñón, eliminando o reteniendo básicamente el bicarbonato. Acá tenemos los ejemplos de acidosis, respiratoria, metabólica, alcalosis también respiratoria, metabólica. Cuando el problema está a nivel respiratorio, ¿por qué tenemos una acidosis respiratoria? Acidosis porque tenemos el pH bajo, ¿verdad? Por debajo de los valores neutros. Al tener el pH bajo, básicamente, y al ser respiratoria, eso significa que el pH está bajo porque el CO2 está alto. ¿Cuánto es el valor normal de CO2? El valor estándar de CO2, el rango de valor estándar del CO2 es de 36 a 44. Es decir, menor a 36 sería bajo, mayor a 44 sería alto. Es decir, mayor, acá dice 40, pero realmente 44 es el valor máximo. Cuando el pH está bajo, debido a que el CO2 está alto, en ese caso vemos una acidosis respiratoria. ¿Y la compensación de eso va a ser respiratoria? No, va a ser renal. El problema está acá, pero ¿quién lo va a ajustar? El amigo, el riñón. ¿Cómo lo va a hacer, verdad? Si acá tenemos un pH bajo, vamos a elevar el pH. ¿Cómo vamos a elevar el pH? ¿Cómo va a hacer el riñón para elevar el pH? Va a aumentar el bicarbonato. Y ya dijimos cómo lo va a hacer, reabsorbiendo bicarbonato. Aumentando el bicarbonato a sus valores por encima del valor normal. ¿Cuánto es el valor normal del bicarbonato? Es de 20 a 28. Sin embargo, si tenemos una acidosis metabólica, el problema es renal, es metabólico. Una acidosis metabólica significa que el pH está bajo. ¿Debido a qué? Debido a que el bicarbonato está bajo. Entonces, si el problema es renal, metabólico, entonces el que va a ayudar acá es el pulmón, compensación respiratoria. ¿Qué va a hacer el pulmón para, digamos, aumentar el pH? Porque lo que queremos acá es aumentar este pH que está bajo. Entonces, para aumentar el pH, el pulmón lo que va a hacer, o el sistema respiratorio lo que va a hacer es disminuir la cantidad de CO2. ¿Cómo lo va a hacer eso? Ya dijimos, aumentando la ventilación para excretar, para eliminar más cantidad de CO2 y para que disminuya el CO2 y aumente el pH. Ahora pasamos al otro campo que es la alcalosis. En la alcalosis tenemos valores por encima del pH neutro, valores por encima de 7,45. Y la alcalosis puede ser respiratoria, es decir, cuando el problema está a nivel pulmonar, a nivel respiratorio. Y en ese caso, si tenemos una alcalosis, o sea, un pH alto, eso significa que eso es debido a que el CO2 está bajo. pH alto, CO2 bajo. ¿Se va a ajustar a nivel pulmonar esto? No, a nivel renal se va a ajustar esto. El problema es respiratorio, pero la compensación es renal. Nosotros tenemos una alcalosis, queremos bajar esto a valores neutros. Entonces, para bajar esto, ¿qué va a hacer el riñón? Para bajar el pH, va a bajar el bicarbonato. Entonces, ¿cómo va a hacer el riñón para bajar el bicarbonato? Excretando más cantidad de bicarbonato por la orina. Sin embargo, en el caso de la alcalosis metabólica, el problema es metabólico, pero la compensación no va a ser metabólica, va a ser respiratoria, pulmonar. Si tenemos una alcalosis metabólica, esto significa que el pH está alto, por encima de los valores neutros. Esto está alto debido a que hay gran cantidad de bicarbonato. pH alto, bicarbonato alto. Directamente proporcional. No nos olvidemos de eso. Ecuación de Henderson-Hasselbalch. Entonces, la compensación va a ser respiratoria, porque el problema es metabólico.
Entonces, ¿qué va a hacer el pulmón para bajar este pH alto? Tenemos que bajar el pH. Para bajar el pH, el pulmón o el sistema respiratorio lo que va a hacer es aumentar la cantidad de CO2. ¿Qué va a hacer para eso el pulmón? Va a retener más cantidad de CO2 dentro del organismo. Bueno, esto ya hablamos. Y acá está en este cuadro, está todo, digamos, de qué forma se ajustan los problemas. Recordemos los valores. El valor del rango de pH es 7.35 a 7.45. Esto es nada más el promedio. El valor de presión parcial de CO2 es de 36 a 44. Acá está el promedio nada más. Y se mide en miligramos de mercurio al ser un gas. Esto al ser una molécula se mide en 1000 equivalentes por litro y el rango normal de bicarbonato es de 20 a 28. Acá está nada más que el promedio. El valor de la cantidad de hidrogeniones es de 40 nanoequivalentes por litro, ¿verdad? Esto sí es el valor correcto que está completamente acá. Acidosis y acidosis, pH bajo, pH bajo. Ya sabemos que los hidrogeniones van a ser inversos, ¿verdad? Alto y alto. Alcalosis y alcalosis, pH alto, hidrogeniones disminuidos. Esto no hay ninguna duda, ¿verdad? Y después vemos por qué se da cada uno de estos. En la acidosis respiratoria, acidosis, ¿verdad? pH bajo, el problema está en que hay gran cantidad de CO2. Por eso está la flecha roja. Este es el problema. La compensación, ¿cuál va a ser? Aumentar el pH, que está bajo, aumentando el bicarbonato. Es decir, la flecha negra es la compensación y la flecha roja es el error. Este es el desajuste y este es el ajuste. En la alcalosis respiratoria, alcalosis porque está alto el pH y es respiratoria porque lo que está abajo acá es el CO2, es decir, esta alcalosis se da debido a la disminución de CO2. Este es el problema. ¿Cuál va a ser el ajuste? Vamos a disminuir, eh, digamos, el pH metabólicamente. Es decir, vamos a disminuir entonces el bicarbonato para de esta forma disminuir este pH alto. Entonces, este es el problema, flecha roja, y estas son las compensaciones. Vamos ahora a la acidosis metabólica. Entonces, pH bajo, ¿verdad? Debido a un problema metabólico, debido a una disminución de bicarbonato. ¿Cómo vamos a compensar esto? Vamos a aumentar el pH hasta valores neutros, actuando sobre el sistema respiratorio. ¿Cómo vamos a aumentar el pH? Bajando o disminuyendo la cantidad de CO2. Recordemos, la flecha roja es el problema y el ajuste es la flecha negra. Y por último, la alcalosis metabólica. La alcalosis metabólica sencillamente es alcalosis, es aumento de pH debido a un trastorno del bicarbonato, porque es metabólica. Entonces, el pH está alto debido a un aumento del bicarbonato. Flecha roja siempre es el desajuste. Flecha negra es el ajuste. ¿Cómo vamos a compensar esto? Vamos a bajar el pH actuando sobre el CO2. ¿Cómo vamos a bajar el pH? Aumentando la cantidad de CO2. Entonces, todas las flechas rojas son los errores y los ajustes corresponden o las compensaciones corresponden a las flechas negras. Este es un gráfico donde sencillamente uno puede, digamos, teniendo los valores de pH, CO2 y bicarbonato, uno puede ir uniendo como una unión de puntos para ver en qué tipo de trastorno se encuentra el paciente o bien si se encuentra dentro de los valores normales. Y por último vamos a hablar de las enfermedades que producen este tipo de trastornos, ya sea alcalosis, acidosis, ya sea metabólica o respiratoria. Y bueno, para entender bien ya hemos dado toda la parte funcional, vamos a decir así, de cómo se compensa esto. Y ahora se va a entender mejor por qué estas enfermedades producen acidosis o alcalosis, ya sea metabólica o respiratoria. ¿Qué enfermedades producen acidosis respiratoria? Por ejemplo, tenemos algunas alteraciones del sistema nervioso central. Es decir, todas las enfermedades que disminuyen el pH debido al aumento de CO2 es la que van a producir este tipo de enfermedades. Todas las enfermedades que aumenten la hipercapnia. ¿Por qué? Porque la hipercapnia es sencillamente el aumento de CO2. Entonces, hay enfermedades
que alteran el sistema nervioso central. ¿Y qué tiene que ver el sistema nervioso central? Se preguntarán. Recordemos que en el sistema nervioso central se encuentran los centros vulvares de la respiración. Existen enfermedades y sobre todo fármacos que alteran este sistema respiratorio. Por lo tanto, muchas veces en el sistema respiratorio disminuye la cantidad de ventilación. Entonces, al ventilar menos, nosotros retenemos más CO2 y por eso al aumentar más el CO2, disminuye sencillamente el pH. Hay enfermedades también que afectan a los músculos respiratorios. Todas las enfermedades neuromusculares que afectan a los músculos respiratorios, los músculos accesorios, por ejemplo, hay un síndrome de Guillain-Barré que afecta a los nervios periféricos. Recordemos que hay nervios periféricos que sencillamente inervan a músculos accesorios de la respiración y por supuesto la parálisis del nervio frénico. Recordemos que el nervio frénico es el nervio formado por C3, C4 y C5 que básicamente inerva al músculo principal de la respiración, que es el músculo diafragma. Entonces, al tener una parálisis de este nervio frénico, el paciente va a ventilar menos, va a excretar menos CO2 y por eso va a disminuir el pH porque va a tener un CO2 aumentado. También alteraciones vertebrales, la sifoscoliosis. Sifo, aumento de la curvatura torácica y escoliosis, aumento de la curvatura lateral. ¿Qué tiene que ver esto? Uno se preguntará. Es que al tener una sifoscoliosis, al tener alteraciones vertebrales, una persona va a poder respirar menos. Sus pulmones se van a poder expandir menos y eso también va a hacer que se acumule CO2 y que, bueno, que disminuya el pH. También otras enfermedades respiratorias y pulmonares que también cursan con hipercapnia. Por citar, la neumonía, el edema pulmonar, la laringitis, la bronquiolitis y sobre todo el asma. El problema del asmático no es que no puede meter aire, es que no puede sacar el aire. Y el aire que no se puede sacar es el CO2. Entonces, al no poder sacar el aire, el CO2 va a aumentar dentro del cuerpo y eso va a generar acidosis respiratoria. En el caso de la alcalosis respiratoria, también tenemos enfermedades que afectan al sistema nervioso central, pero que van a hacer lo contrario. Estas enfermedades lo que van a hacer es alterar el centro respiratorio, produciendo sencillamente un aumento de la ventilación. El paciente va a hiperventilar. Entonces, al hiperventilar va a eliminar mucho CO2. Y al eliminar mucho CO2, pues va a aumentar el pH y va a generar una alcalosis respiratoria. La fiebre misma puede generar hiperventilación. Sabemos que cuando una persona tiene fiebre, por cada aumento de temperatura puede aumentar la frecuencia cardíaca y también la frecuencia respiratoria. Existen algunos tumores como el neuroblastoma, el astrocitoma también que puede generar la alcalosis respiratoria, la crisis de ansiedad, la ansiedad generalizada, los trastornos de ansiedad generalizada, los trastornos obsesivos compulsivos también que no cita acá, pero también hay que mencionarlo, también pueden generar hiperventilación. Todo lo que genere hiperventilación, exceptuando por supuesto el ejercicio, ¿verdad? El ejercicio no es que algo que va a generar, bueno, puede generar un aumento de pH, pero momentáneo nada más. Estamos hablando de enfermedades, estamos hablando de patologías, no estamos hablando de situaciones fisiológicas que aumentan la hiperventilación. Evidentemente un ejercicio va a generar un aumento, una hiperventilación, ¿verdad? Pero eso es temporal nada más. Después se regula, vuelve otra vez la ventilación a sus valores normales. La meningitis también y la encefalitis. La meningoencefalitis también genera bastante hiperventilación y es una de las complicaciones justamente de la meningoencefalitis es la alcalosis respiratoria. Hay ciertos fármacos, los salicilatos, es decir, la aspirina, por ejemplo, tiene ácido acetil salicílico. El consumo crónico e indiscriminado de aspirina puede generar alcalosis respiratoria. Hay personas que por intoxicación, por sobredosis de aspirina, por ejemplo, es típico que una persona que tenga cefalea se automedique con aspirina. Hay personas que inclusive toman muchísimas cantidades de comprimido de aspirina y bueno, pensando que le va a pasar el dolor. Y bueno, lo único que pueden hacer es intoxicarse con eso y bueno, pueden llegar al hospital con una alcalosis respiratoria. También existen enfermedades pulmonares que producen, ya dijimos, ¿verdad? También disminución
de la cantidad de CO2 y por lo tanto aumento del pH y cualquier situación que genere hiperventilación. Una de las situaciones que genera hiperventilación es el uso del respirador, la ventilación mecánica. La ventilación mecánica en forma crónica va generando hiperventilación. Es decir, un paciente que está en terapia intensiva por mucho tiempo puede tener igual forma alcalosis respiratoria. Y vamos a ver ahora los casos, los casos metabólicos, ¿verdad? La acidosis metabólica y la alcalosis metabólica. La acidosis metabólica se debe a trastornos que tienen que ver con el bicarbonato, en el cual hay pérdida de bicarbonato. Porque acidosis significa que el pH está bajo y metabólica, que es debido a la pérdida del bicarbonato. Acidosis metabólica. En todo lo cual se pierda bicarbonato, diarrea, por ejemplo, vómitos también, que nos cita por ahí, eso puede generar pérdida de bicarbonato y eso puede generar sencillamente también disminución eh, del pH, ¿verdad? Y del bicarbonato. Atiendan que los salicilatos nuevamente aparecen otra vez en imagen, es decir, una intoxicación por salicilato no solamente puede generar una alcalosis respiratoria, sino una acidosis metabólica. Eso se llama trastorno mixto, ¿verdad? Porque hay las dos cosas. Hay pacientes que llegan a la urgencia justamente por estos trastornos mixtos de alcalosis respiratoria digo bien, conjuntamente con acidosis metabólica, ¿verdad? Y cuesta bastante porque hay que regular las dos cosas, llevarlo al pH a valores neutros. Ya dijimos, pérdida de bicarbonato, todo problema renal en la cual se elimine mucho bicarbonato, o bien todos los problemas en los cuales se retenga mucha cantidad de hidrogeniones. Hay una enfermedad que se llama acidosis tubular renal en la cual no se puede eliminar la cantidad de hidrogeniones. De hecho, eso es debido a una insuficiencia renal. Los casos de shock también, los casos también en la cual haya disminución de oxígeno, es decir, hipoxemia, también pueden generar eh, disminución de pH y también la hipercapnia, ¿verdad? El aumento de, de CO2. Y sobre todo hay una patología muy importante que puede llegar a esto, la diabetes. La diabetes se puede complicar y la complicación más frecuente, sobre todo la diabetes de tipo 1, porque la diabetes de tipo 2 genera una complicación llamada coma hiperosmolar. Pero la diabetes de tipo 1, la que es básicamente de etiología congénita, puede complicarse con una cetoacidosis diabética, ¿verdad? La formación de cuerpos cetónicos debido a la diabetes, debido al aumento indiscriminado de la glicemia. No estamos hablando de una glicemia de 200, una glicemia de 600, de 800. El paciente diabético, sobre todo el de tipo 1, se puede complicar con una cetoacidosis diabética y eso es lo que lleva a la acidosis metabólica. Otros tipos de acidosis también que son congénitas y que son raras. Y por último, vamos a hablar de la alcalosis metabólica, que tiene menos cantidad de causas, pero causas similares a las anteriores. Es decir, vómito otra vez. Hay personas que digamos que tienen alcalosis metabólica, aumento de pH, no debido al aumento del bicarbonato, sino a la disminución de hidrogeniones, a la pérdida indiscriminada de hidrogeniones. Sobre todo cuando uno vomita o bien tiene diarrea, puede perder hidrogeniones y eso es lo que lleva al aumento del pH indiscriminado. Eh, y también pueden haber otros eventos, por ejemplo, la disminución del potasio también, porque la disminución del potasio hace que se pierda hidrogeniones. Cuanto más disminuye el potasio, más aumenta el pH. El potasio también es inversamente proporcional, digamos, al pH, ¿verdad? Y tener en cuenta, básicamente, que también pueden haber el consumo de corticoides y sobre todo de diuréticos. La mayoría de los diuréticos eliminan no solamente sodio, pueden eliminar potasio. Y muchos de los diuréticos, cuando se consumen en forma crónica y en forma de sobredosis, puede generar también pérdida de hidrogeniones y eso, eh, por supuesto, puede generar aumento del pH, ¿verdad? Excepto los diuréticos ahorradores de potasio,
que hacen lo contrario. Los diuréticos ahorradores de potasio son los únicos que generan hiperpotasemia o hipercalemia y por lo tanto no van a generar alcalosis metabólica. El resto sí puede generar. Y por último, una causa también frecuente de producir alcalosis metabólica es la administración en grandes dosis, en grandes cantidades de bicarbonato. Generalmente el bicarbonato es uno de los tratamientos en la acidez, si en contra del reflujo gastroesofágico, ¿verdad? Entonces, eso también puede generar digamos, en un consumo crónico o a grandes dosis, puede generar alcalosis metabólica. Bueno, eso es lo que yo quería compartir con ustedes acerca del equilibrio ácido básico y por supuesto de cómo se compensa, cuáles son los mecanismos compensadores, cuáles son las alteraciones del equilibrio ácido básico y en qué enfermedades se producen estos equilibrios ácidos básicos. Espero que les haya servido esta información. Les agradezco nuevamente por ver este video. Siempre les pido que le den un me gusta, digo bien, al video y que se puedan suscribir a mi canal. Y bueno, eso es todo. Muchas gracias a todos.